El millonario ateo abrió la puerta sin tocar y sorprendió a la empleada arrodillada con sus hijos, rezando en secreto. La rabia fue inmediata. La despidió ahí mismo, frente a los niños, sin dejarla terminar la frase. Pero solo más tarde descubriría qué era exactamente lo que ella pedía en aquella oración, y eso le haría perder el suelo bajo los pies. La mansión de Armando parecía un castillo abandonado. Todo brillaba allí, pero nada tenía vida. Desde el día en que Elena murió al dar a luz a los gemelos, Ezequiel y Gustavo, el hombre que alguna vez fue amoroso y generoso, se transformó en piedra. Dueño de una fortuna construida a base de sacrificio y disciplina, Armando creía que podía controlar todo, excepto la muerte. Cuando el médico le dijo que su esposa no había resistido el parto, algo dentro de él se quebró para siempre. Si Dios existiera, ella no habría muerto. Esa frase se volvió un voto, una sentencia, una maldición. A partir de entonces, la fe se convirtió en ofensa, y el nombre de Dios fue prohibido dentro de aquella casa. Los niños crecieron bajo un techo de oro y silencio. Armando los vestía con ropa cara, les daba juguetes importados, pero nunca un abrazo. En la mesa solo se escuchaba el tintinear de los cubiertos y el sonido apagado de la respiración. Siéntense derechos, no hablen con la boca llena. Y no hagan preguntas. Las reglas eran muchas, el afecto ninguno. A veces Ezequiel miraba el retrato de su madre y se preguntaba en silencio, ¿será que ella me vería si llorara? Gustavo, el más sensible, intentaba esconder los sollozos en la almohada, temiendo que su padre lo oyera. Lo que más temían no era el castigo, era la indiferencia. Fue en ese escenario de hielo que llegó Celeste. La nueva empleada entró a la mansión sin hacer ruido, como quien teme despertar fantasmas. Era una mujer sencilla, de mirada serena, y le bastó un día para darse cuenta de que allí había demasiada riqueza y muy poco amor. Notó a los niños aislados, las miradas bajas, la forma en que se encogían cuando Armando pasaba. Estos niños no necesitan juguetes nuevos, necesitan brazos que los abracen, pensó. Con el tiempo fue ganando pequeños espacios, una sonrisa en el pasillo, una historia contada antes de la cena, un juego discreto en el patio trasero, donde el padre no los veía. Una noche, mientras guardaba los platos, Celeste escuchó pasos pequeños detrás de ella. Eran los gemelos, con miradas curiosas y tímidas. ¿Podemos quedarnos aquí contigo?, preguntó Gustavo, sosteniendo un muñeco por la pierna. Ella sonrió, se secó las manos y asintió. Claro que pueden, pero solo si me ayudan con las ollas. Ellos rieron, y así comenzó la complicidad, en las pequeñas cosas. Con los días, la empleada se volvió confidente, y los niños su compañía favorita. Poco a poco, la mansión volvió a escuchar risas, aunque apagadas, aunque en secreto. Una tarde soleada, Celeste los encontró sentados en el suelo del cuarto mirando por la ventana. ¿Por qué están tan callados?, preguntó. Ezequiel respondió sin mirarla. Estábamos pensando, ¿será que mamá nos oye allá en el cielo? La pregunta la desarmó. Se sentó junto a ellos y, con voz dulce, dijo, «Claro que los oye, mi amor. Ella los mira todos los días». Gustavo la observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Pero papá dice que el cielo es solo una invención». Celeste respiró hondo. «Tal vez el cielo sea lo que sentimos cuando amamos a alguien. ¿Quieren sentir un poquito de eso conmigo?» Ellos se miraron entre sí dudosos. «Pero papá no quiere que hablemos de Dios», susurró Ezequiel casi temblando. Celeste puso su mano sobre la de él. «Entonces será solo entre nosotros. Un secreto bonito, ¿de acuerdo?» El miedo era visible en los rostros de los niños, pero había algo en la voz de ella, una firmeza dulce, un calor imposible de ignorar. «¿Vamos a rezar por mamá?», preguntó Gustavo. «Por ella y por ustedes también». La empleada se arrodilló sobre la alfombra y esperó. Lentamente, los niños la imitaron. El silencio del cuarto fue cortado solo por el sonido del corazón acelerado de los pequeños. Celeste comenzó la oración y cada palabra parecía tocar el aire con ternura.
Señor, sé que este hogar se perdió en la oscuridad. Sé que hay demasiado dolor, demasiado miedo, y niños que solo quieren amor. Cuídalos, Dios. Abraza a estos niños en cada sueño, incluso cuando su padre no sepa cómo hacerlo. Ezequiel abrió un ojo, curioso, y vio una lágrima resbalando por el rostro de la mujer. Y si puedes, Señor, ablanda el corazón de quien olvidó lo que es creer. Las pequeñas manos de los niños se apretaron entre las de ella. Por un instante, pareció que algo invisible los envolvía, una calma suave, como si el propio tiempo se hubiera detenido para escuchar. Pero entonces, el sonido seco de una puerta se abrió detrás de ellos. Un golpe, un trueno. La voz de Armando atravesó el cuarto. ¿Qué está pasando aquí? El aire se partió en dos. Los niños se giraron, pálidos, el miedo saltando de sus ojos. Celeste se levantó, asustada, el rosario aún entre los dedos. Señor, yo solo estaba... No terminó la frase. La mirada de él, dura como el hierro, ya lo decía todo. «¡Esta es mi casa!». El grito de Armando retumbó como un trueno que hizo temblar las paredes. Celeste se estremeció. Los gemelos se encogieron en un rincón del cuarto. El hombre dio 2 pasos hacia adelante, el rostro enrojecido, los puños cerrados. «Te contraté para trabajar, no para llenar la cabeza de mis hijos con esas tonterías». Su voz rasgaba el aire, cargada de odio y dolor. Ezequiel intentó acercarse, pero Armando levantó la mano con un gesto brusco. «Quédate donde estás». Gustavo sollozaba bajito, sin entender qué había de malo en hablar con Dios. Celeste contuvo el llanto y trató de hablar con calma, aunque la voz se le quebraba. «Señor Armando, solo quise traerles un poco de paz. Esos niños...» «¿Niños?», la interrumpió, escupiendo la palabra como veneno. «Esos niños necesitan disciplina, no ilusiones». «Pero extrañan a su madre», respondió con dulzura, los ojos humedecidos. «Necesitan creer en algo que los abrace, aunque usted no lo vea». El silencio que siguió fue tenso, insoportable. Armando respiró hondo, intentando contener la furia, pero el dolor que cargaba hacía años explotó de golpe. «¿Creer?», rió con amargura. «Esa fe estúpida fue la que mató a su madre. Ella creía tanto en Dios y lo que ganó fue un ataúd». Sus palabras fueron como cuchillos. Celeste llevó la mano a la boca, horrorizada. Los niños, confundidos, se miraron. Era la primera vez que oían a su padre hablar así de su madre. «Papá», murmuró Ezequiel, la voz temblorosa. «Mamá no quería morir». Armando lo miró con los ojos encendidos. «Basta, a sus cuartos, los dos». El tono era cortante, y los niños obedecieron, arrastrando los pies, llorando en silencio. Celeste dio un paso al frente, la mano sobre el pecho. «Son solo niños, señor». «¿No entiende que están creciendo con miedo?», Armando gritó con los ojos brillando de furia. «El miedo es mejor que la fe es mentira, el miedo los mantiene vivos». Los gemelos desaparecieron por el pasillo, dejando lágrimas sobre el mármol. En el cuarto, Armando dio la espalda y señaló la puerta. «Está despedida. Recoja sus cosas y salga de mi casa hoy mismo». Celeste se quedó inmóvil por un instante, la mirada herida, pero no se defendió. Solo recogió el rosario caído en el suelo y lo apretó con fuerza. «Puede echarme, señor, pero no puede borrar lo que sus hijos sintieron hoy. No se atreva a desafiarme», rugió él, y la empleada se alejó con la cabeza erguida, la dignidad intacta. El silencio que quedó después era denso, casi sagrado. Minutos después, los gritos se apagaron, pero el dolor seguía resonando en todos los rincones. En el cuarto de los gemelos, Ezequiel lloraba abrazado a su hermano. ¿Por qué papá odia tanto a Dios si mamá creía en él? Gustavo negó con la cabeza, con la voz entrecortada. «Creo que papá culpa a Dios por haberse llevado a mamá». Los niños se miraron con tristeza profunda. Era una conversación que ningún niño debería tener. En el pasillo, el sonido de los pasos de Celeste se alejaba, lento y dolido, como si cada paso dijera adiós a algo que quería salvar.
Más tarde, Armando entró al cuarto de los niños. La escena lo partió. Dos cuerpecitos encogidos en la cama, abrazados, con los ojos rojos de tanto llorar. Se quedó en la puerta, sin saber qué decir. El orgullo lo frenaba, pero el silencio de sus hijos pesaba como una sentencia. «No necesitan a Dios», comenzó, forzando la voz firme. «Todo lo que necesitan está aquí. Yo los cuidaré». Ezequiel lo miró con una inocencia casi cruel. «Pero usted no cuida, papá. Solo manda». Esa frase lo atravesó como una daga. Tragó saliva, desvió la mirada y respiró hondo. «Basta, duérmanse». Cuando se dio vuelta para salir, Gustavo murmuró casi en un susurro: «Solo queríamos pedirle a Dios que usted fuera más cariñoso con nosotros». Armando se detuvo. El corazón le latía con fuerza. «¿Qué dijiste?», preguntó sin voltear. Ezequiel completó con la voz quebrada: «Íbamos a pedirle que lo hiciera cuidarnos más y amarnos también, porque extrañamos mucho a mamá y parece que usted ya no nos quiere». El silencio que siguió fue insoportable. Armando quedó inmóvil, la mirada perdida. Aquello era más de lo que podía soportar. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. Quiso responder, pero las palabras no salieron. Solo escuchaba el sonido de su propio corazón. Tragando el nudo en la garganta, murmuró: «No saben lo que dicen». La voz salió ronca, rota, casi implorando no desmoronarse. Salió apurado, cerrando la puerta con fuerza. En el pasillo, se apoyó en la pared, respirando con dificultad, sintiendo el peso de algo que ya no podía controlar. Por primera vez en años, el millonario sintió miedo. No de perder su fortuna, sino de perder lo que quedaba del amor de sus hijos. Mientras caía la noche, permaneció solo en el despacho, la cabeza entre las manos. El retrato de Elena lo miraba desde la pared, sonriendo como el día en que aún creía en el mañana. «Me dejaste solo», susurró, «y ahora ellos también me van a dejar». El hombre que negaba a Dios ahora conocía el infierno y vivía dentro de sí mismo. Afuera, dos niños rezaban en voz baja, escondidos otra vez. Pero esta vez no pedían milagros, pedían valor. La noche había sido larga. Armando no había pegado los ojos. Permaneció sentado en el sillón del despacho, rodeado de paredes que parecían cada vez más pequeñas. Afuera, la lluvia tamborileaba en las ventanas, pero el sonido que más lo atormentaba venía de dentro, el eco de las palabras de sus hijos. «Parece que ya no nos quiere». Aquello se repetía como un mantra cruel, arrancándole pedazos al orgullo. Intentaba convencerse de que tenía razón, de que todo era necesario, pero en el fondo lo sabía. Había perdido el control de su propio corazón. Por la mañana el silencio reinaba en la mansión. Ninguna risa, ningún paso ligero de niño. Celeste ya se había ido. El pasillo, que antes olía a café recién hecho, ahora era solo vacío. Armando bajó las escaleras despacio, los zapatos pesándole como plomo. En la cocina las tazas estaban apiladas en el escurridor, aún mojadas. Ella siempre las dejaba secar al sol. Tocó una de ellas sin saber por qué. Por un instante sintió el aroma suave de jabón y flores y el pecho se le apretó. Solo era una empleada, murmuró, intentando racionalizar lo que sentía, pero la voz le salió baja, sin convicción. En el cuarto de los gemelos encontró las camas desordenadas y los juguetes esparcidos por el suelo. Ezequiel y Gustavo aún dormían, abrazados, como si el miedo se hubiera convertido en refugio. Los observó en silencio. Sus rostros, tan tranquilos, tan pequeños, hacían que la culpa lo carcomiera aún más. Debería estar durmiendo allí entre ellos, pensó, y el pensamiento lo asustó. Desde la muerte de Elena había construido muros, no para protegerse, sino para no sentir. Ahora esos muros se agrietaban, y el hombre que se enorgullecía de ser inquebrantable comenzaba a desmoronarse. Esa tarde, los gemelos se sentaron a la mesa para almorzar.
El padre los observaba en silencio, incapaz de iniciar una conversación. Gustavo empujó el plato sin hambre. Celeste hacía el arroz más rico, comentó sin mirarlo. Armando fingió serenidad, acomodando los cubiertos. No la necesitan, yo puedo ocuparme de todo. Ezequiel respondió con una ternura triste. Pero usted no sabe cómo cuidar a alguien, papá. La frase cayó como una sentencia. Armando los miró, los ojos llenos de lágrimas, pero se contuvo. Solo murmuró: coman. Los niños obedecieron en silencio, con la mirada perdida. Los días siguientes fueron una sucesión de vacíos. El millonario se encerraba en el despacho, pero ya no podía concentrarse. Leía informes y firmaba papeles que no significaban nada. El sonido de las risas de sus hijos había desaparecido y la casa volvía a ser fría. A veces subía al cuarto y los observaba jugar solos, sin energía. Gustavo dibujaba a una mujer con alas y decía que era mamá en el cielo. Al oír eso, Armando sentía algo desgarrarlo por dentro, pero no decía nada. Solo se alejaba antes de que las lágrimas lo delataran. Una madrugada silenciosa, se levantó y fue al cuarto vacío donde dormía Celeste. Las ventanas seguían entreabiertas y el viento movía las cortinas. Sobre el buró había una flor seca dentro de un vaso de vidrio, olvidada o quizás dejada a propósito. Se acercó, tomó la flor y la giró entre los dedos. Ella creía en algo que yo nunca entendí, pensó. Por primera vez en mucho tiempo quiso entender, pero la vergüenza lo paralizaba. ¿Cómo podría llamar de vuelta a alguien a quien humilló por creer en lo que él destruyó? El orgullo aún hablaba fuerte, pero el corazón empezaba a susurrar. El sol de aquella mañana parecía común, pero dentro de la mansión reinaba el mismo silencio helado. Armando intentaba leer el periódico en la terraza, con el café ya tibio al lado, cuando escuchó a lo lejos las voces de los gemelos. Eran risas contenidas, juegos inocentes en el jardín. Por un instante, sintió algo que no experimentaba hacía mucho: paz. Una leve sonrisa quiso asomarse en su rostro. Pero bastó un parpadeo para que ese breve alivio se convirtiera en el preludio de una tragedia. El destino, silencioso y cruel, ya preparaba el golpe. Ezequiel y Gustavo corrían por el jardín, el sol reflejándose en sus cabellos, riendo como si hubieran olvidado todo. Cerca de la piscina, la pelota con la que jugaban se les escapó de las manos y rodó hasta el borde. «Yo la agarro», dijo Gustavo, corriendo con prisa. «Cuidado, está mojado», gritó su hermano, pero ya era demasiado tarde. El suelo húmedo traicionó sus pasos. El sonido del cuerpo cayendo al agua cortó el aire. Un chapuzón agudo, desesperado. Ezequiel se quedó congelado por un segundo, el corazón acelerado. «Gustavo», corrió. Intentó alcanzarlo, pero el reflejo del sol sobre el agua lo cegó. En un impulso, también resbaló y cayó. Dentro de la casa, Armando se levantó sobresaltado al oír el ruido. El periódico cayó de sus manos. Por un momento, el mundo quedó mudo, excepto por el eco de los gritos que venían del jardín. Corrió. Las piernas le temblaban, el corazón golpeaba en su pecho como un tambor. Al llegar a la piscina, el horror se hizo real. Dos pequeñas siluetas bajo el agua, inmóviles, atrapadas en el fondo, los brazos extendidos intentando flotar. «Dios mío, no», gritó, sin notar que el nombre que juró no volver a pronunciar escapaba ahora de su propia boca. Se lanzó al agua sin pensar, con la fuerza de un hombre poseído por el pánico. El frío lo golpeó como un choque eléctrico, pero se hundió más profundo. La visión era turbia. Los cuerpos de sus hijos se balanceaban bajo la luz azulada del agua. El tiempo parecía detenido. Los tomó a ambos, uno en cada brazo, y emergió jadeando, la respiración cortada. «Aguanten, aguanten, mis hijos». Los colocó en el borde, intentó abrirles la boca, les presionó el pecho, desesperado. «Respiren, por favor». Nada.
Ni un sonido, ni un movimiento. El desespero lo consumía. No, no, no van a morir, no. Y entonces algo dentro de él se rompió para siempre. El hombre que negaba a Dios se arrodilló, llorando a gritos, balbuceando palabras sin sentido, suplicando al vacío. Con las manos temblorosas levantó a ambos en brazos y corrió hasta el coche. El motor rugió y los neumáticos chillaron. El viento seco golpeaba su rostro. Las lágrimas le nublaban la vista. «Aguanta, hijo. Quédate conmigo». «Por favor». Miraba por el retrovisor y veía los pequeños cuerpos tendidos en el asiento trasero, inmóviles, pálidos. «No me hagas esto, Dios. No me castigues así». El hombre que se burlaba de la fe ahora rezaba sin saber rezar, escupiendo promesas que jamás imaginó pronunciar. «Si existes, escúchame. Escúchame, por favor. Haré lo que sea, pero no te los lleves». El hospital parecía demasiado lejos. Cada semáforo rojo era un enemigo. Tocaba el claxon, gritaba, lloraba. «Quítense del camino, quítense». Cuando finalmente llegó a urgencias, bajó gritando por ayuda. «Mis hijos se cayeron a la piscina, no respiran». Los médicos corrieron. Los enfermeros tomaron a los niños de sus brazos. Intentó seguirlos, pero lo detuvieron. «Espere aquí, señor. No, quiero estar con ellos». Su voz se quebró en el aire, suplicante. «Por favor, déjenme entrar. Necesitamos espacio». Respondió una enfermera firme, mientras las puertas se cerraban frente a él con un sonido metálico. Ese sonido lo desgarró. Era igual al de una tumba sellándose. Armando quedó solo en el pasillo blanco, las rodillas cediendo. Las manos mojadas y ensangrentadas le temblaban sin control. El reloj de la pared parecía burlarse de él con cada tic-tac interminable. El recuerdo de las risas de los niños aún resonaba en sus oídos. Ahora, cada carcajada sonaba como una despedida. Se sentó en el suelo frío, la cabeza entre las manos, y murmuró entre sollozos: «No puedo perderlos también, no puedo». Por primera vez, el hombre que lo tenía todo comprendió que no tenía nada. Y en aquel pasillo de hospital, rodeado de luces blancas y silencio, descubrió el verdadero peso de la desesperación. Del otro lado de la puerta, los sonidos eran distantes. Pasos apresurados, órdenes médicas, el pitido de las máquinas, pero no había respiración infantil. El tiempo parecía suspendido, cruel. Armando se levantó tambaleante, apoyándose en la pared. «Van a estar bien», repetía para sí mismo, pero la voz le temblaba. El miedo ya no cabía en su pecho. Y entonces, en un impulso de pura desesperación, tomó el teléfono con manos trémulas. Buscó el nombre que el orgullo no quería escribir. «Celeste». Marcó. La voz salió entre sollozos. Del otro lado de la línea, la voz de Armando era casi irreconocible. «Celeste, ellos se ahogaron. Mis hijos». Las palabras salían entre sollozos, cortadas por la respiración agitada. Del otro lado, el silencio duró apenas un segundo, lo suficiente para que ella entendiera todo. «¿Dónde está, señor?», preguntó con firmeza, ya tomando las llaves y la bolsa. «En el hospital. No despiertan». Su voz se desmoronaba. «No sé qué hacer, Celeste. No sé. No diga más nada. Quédese donde está. Ya voy». Y colgó. El llanto contenido se transformó en fuerza. La mujer que fue humillada y expulsada ahora corría como quien va a salvar su propia alma. Cuando Celeste entró al hospital, el sonido de sus tacones resonó en los pasillos. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido a toda prisa, la mirada decidida. Encontró a Armando sentado en el suelo, recargado en la pared, el rostro entre las manos. Él levantó la vista, y en ese instante ya no había arrogancia, solo desesperación. El millonario, antes rígido y altivo, temblaba como un niño. «Yo les grité, Celeste, te eché y ahora van a morir». Las lágrimas le corrían sin control. Ella se acercó, se arrodilló frente a él y sin pensarlo, lo abrazó.
Ahora no es momento de pensar en el pasado, Armando. Es momento de luchar por ellos. Él se derrumbó en sus brazos, sollozando como un niño. No sé rezar, no sé qué decir. Celeste tomó su rostro entre las manos. Entonces yo te enseño. Su voz era firme, pero llena de ternura. Lo tomó de la mano y lo ayudó a levantarse. Vamos con ellos. Dios necesita oír esto de usted. Caminaron juntos por los pasillos blancos y cada paso pesaba toneladas. Al entrar en la habitación, el sonido de las máquinas llenó el aire. Un sonido frío, metálico, que contrastaba con el calor de las lágrimas. Allí estaban los dos niños, inmóviles, demasiado pequeños en camas demasiado grandes, con tubos y cables invadiendo sus cuerpos frágiles. Armando se detuvo en la puerta, el rostro pálido, el cuerpo entero temblando. No puedo verlos así. Celeste respiró hondo, se acercó a las camas y acarició el cabello de Ezequiel. Ellos todavía están aquí, Armando. Usted tiene que hablar con Dios. No importa si cree o no, solo hable. Él se acercó despacio, las piernas tambaleantes, el pecho agitándose. Dios. La palabra salió extraña, pesada, como si nunca la hubiera pronunciado. Si existes, por favor, salva a mis hijos. Su voz se quebró. Prometo que cambiaré, lo prometo, pero no te los lleves tan bien. Las lágrimas caían sobre las sábanas blancas, formando pequeñas manchas. Sé que no merezco pedir nada, pero si aún queda un poco de piedad, escucha lo que digo. Devuélvemelos. Celeste se arrodilló a su lado y unió las manos. Escucha lo que él no sabe decir, Señor. Está aprendiendo a arrodillarse. Está roto, pero su corazón todavía late. La habitación se llenó de un silencio extraño, como si el aire hubiera dejado de moverse. Armando lloraba sin sonido, los hombros sacudiéndose, la frente apoyada en el colchón. Debí ser mejor, debí ser un verdadero padre. Ellos solo querían amor, Dios, y yo les di miedo. Las palabras salían como confesión. Celeste cerró los ojos y oró en voz baja, pidiendo al cielo que escuchara a un hombre que nunca supo pedir. Durante largos minutos no pasó nada. El reloj en la pared parecía burlarse, marcando el tiempo con precisión cruel. Armando levantó el rostro, los ojos hinchados. ¿Por qué no responde? Celeste lo miró con ternura. Porque Dios no grita, Armando. Habla en el momento justo, cuando el corazón deja de pelear y empieza a escuchar. Él suspiró, exhausto, mirando a sus hijos, buscando algún signo de vida. Cambiaría todo, Celeste. Toda mi fortuna, toda mi vida, si pudiera escucharlos reír otra vez. Ella puso su mano sobre la de él. Entonces ya entendió lo que es la fe. Ahora espere. Él escuchó, aunque usted todavía no lo sepa. Las horas siguientes fueron un tormento. Con cada paso de un enfermero, Armando se levantaba esperanzado, solo para caer de nuevo en la desesperación. El tiempo se arrastraba, cruel, lento. Afuera, el cielo oscurecía y el viento golpeaba las ventanas como si quisiera llevarse el aire del sufrimiento. Celeste seguía allí, firme, sujetando su mano, orando en silencio. En algunos momentos, parecía que su presencia era el único hilo que lo mantenía de pie. Y en medio de esa oscuridad, entre la culpa y la súplica, Armando empezó a comprender algo que nunca quiso entender. Que la fe, a veces, nace desde el suelo del dolor. Y en ese suelo, él estaba postrado. Las horas parecían eternas. El hospital dormía en un silencio pesado, roto solo por el sonido constante de los monitores cardíacos. La madrugada llegó sin aviso, trayendo consigo el frío y la sensación de abandono. Armando seguía sentado junto a las camas, los ojos rojos, la barba crecida, el cuerpo encorvado por el cansancio. Celeste, agotada, aún lo observaba de cerca. Sabía que ya no tenía fuerzas ni para rezar otra vez. El hombre que antes mandaba en el mundo ahora temblaba frente a dos pequeñas vidas sostenidas por cables y máquinas. Y por primera vez,
parecía dispuesto a escuchar lo que el silencio tenía que decir. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera la lluvia volvía a caer fina, reflejando las luces de la ciudad. Pasé la vida entera creyendo que podía controlarlo todo, murmuró, sin voltear. Pero mírame ahora, Celeste, no controlo ni el aire que ellos respiran. Su voz era ronca, casi un susurro. Celeste se acercó despacio. Tal vez eso era lo que Dios quería mostrarte, Armando, que el amor no se controla, se vive. Él guardó silencio, mirando el vidrio empañado, conteniendo las lágrimas. ¿Y si él no escucha? Ella sonrió con los ojos húmedos. Siempre escucha. Lo que cambia es el tiempo que tardamos en darnos cuenta. El sonido repentino de una alarma médica lo hizo girar sobresaltado. Uno de los monitores comenzó a pitar, y su corazón pareció detenerse al mismo tiempo. ¿Qué está pasando?, gritó corriendo hacia las camas. Los enfermeros entraron apresurados, las órdenes médicas se sucedían. Pulso débil, presión inestable. Armando retrocedió, con las manos sobre la boca. No. No, por favor, no te los lleves. Los minutos siguientes fueron un tormento. Cada bip, cada movimiento, sonaba como una sentencia. Miró a Celeste, que de rodillas rezaba en silencio, las manos temblorosas, los ojos cerrados con fuerza. Por favor, Señor, no les quites lo que acaban de encontrar. El tiempo se alargó hasta que, de repente, el sonido de los aparatos se estabilizó. El médico respiró hondo. Presión normalizándose, ritmo cardíaco recuperado. Los profesionales se miraron incrédulos. Armando, atónito, no entendía lo que veía. ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz entrecortada. El médico lo miró y respondió con cautela. Significa que están reaccionando. Por un segundo, nadie respiró. El mundo se detuvo. Y entonces el más pequeño de los sonidos, un suspiro débil pero real, rompió el silencio. El cuerpo de Gustavo se movió y los ojos de Armando se llenaron de lágrimas. Hijo, mi hijo. Corrió hasta la cama, se arrodilló junto a él y tomó su pequeña mano que se movía lentamente. Gustavo, papá está aquí. Estoy aquí, mi amor. Los ojos del niño se abrieron, confundidos, cansados. Papá. Armando rió entre lágrimas, abrazándolo con cuidado. Soy yo, hijo, soy yo. Al instante escuchó otro sonido, una respiración acelerada, un gemido suave. Ezequiel también despertaba. El médico los observaba asombrado. Esto es imposible, murmuró. Armando levantó la vista hacia el techo y susurró. Nada es imposible, ¿verdad, Dios? Celeste lloraba en silencio, las manos sobre el pecho, como quien presencia un milagro y lo reconoce. El hombre que antes gritaba contra el cielo, ahora lloraba de rodillas entre las camas, abrazando a sus hijos como si renaciera con ellos. Estuve a punto de perderlos, y no habría tenido a quien culpar más que a mí mismo. Ezequiel, aún débil, levantó el brazo y tocó el rostro de su padre. Escuchamos a la señora Celeste rezando, y luego vimos a mamá. Ella sonreía. Armando abrió los ojos con asombro. Dijo que volviéramos porque usted todavía tenía que aprender a amar. Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Lloró con más fuerza, apretándolos contra su pecho. Voy a aprender, lo prometo. Nunca más dejaré que sientan miedo. Celeste se acercó, el rostro iluminado por una emoción que no cabía dentro de ella. Él escuchó a Armando. Escuchó la oración, el dolor y el amor que estaban mezclados. Él se levantó despacio, aún sosteniendo las manos de sus hijos. La miró con una mirada nueva, una que no llevaba soberbia ni desconfianza, solo gratitud. Nunca supe lo que era la fe, Celeste, pero si esto que siento ahora es fe, entonces quiero sentirlo por el resto de mi vida. Ella sonrió secándose las lágrimas. Sí, eso es fe. Y usted acaba de nacer de nuevo. El millonario,
El hombre que creía controlar el mundo, ahora era solo un padre, humano, imperfecto y redimido. La habitación se llenó de luz. El amanecer entraba por las ventanas, tiñendo de dorado el blanco de las paredes. Era como si el sol hubiera esperado el momento justo para volver a nacer. Los niños sonreían, débiles pero vivos. «Eso era todo lo que queríamos, papá», dijo Gustavo, con voz suave, «que se quedara con nosotros». Armando rió entre lágrimas, el corazón desbordado. «Y nunca más me alejaré de ustedes». Los abrazó con fuerza, mientras Celeste los observaba, emocionada. En su mirada había alivio, fe y una certeza. Ese hombre nunca volvería a ser el mismo. Cuando el médico regresó para revisar los signos vitales, encontró una escena que no cabía en ningún diagnóstico. Un padre arrodillado entre sus hijos, la empleada con las manos alzadas y la luz del día iluminando rostros bañados en lágrimas y renacimiento. «Están bien». «Es un milagro», murmuró el médico aún sin creerlo. Armando levantó el rostro, la mirada perdida entre emoción y gratitud. «No, doctor, es una respuesta». Y en ese instante supo que jamás volvería a dudar, porque lo imposible acababa de suceder ante sus ojos. 2 días después, la mañana llegó con un brillo diferente. El sol atravesaba las cortinas del cuarto del hospital e iluminaba los rostros serenos de Ezequiel y Gustavo, ahora despiertos y sonrientes. Armando observaba a sus hijos sin poder creer que respiraban, que hablaban, que estaban allí, vivos. Pasaba la mano con delicadeza por sus cabellos, como temiendo despertar de un sueño. «¿Están bien?», preguntó con la voz entrecortada. Ezequiel asintió, esbozando una sonrisa débil. «Tenemos hambre». Armando rió, y por primera vez su risa fue ligera, sincera, casi infantil. Era el sonido de un corazón que comenzaba a sanar. Cuando les dieron el alta, Celeste los acompañó hasta el coche. Armando, con el traje arrugado y la mirada cansada, parecía otro hombre. Ya no había rigidez en sus gestos, solo gratitud. Al abrir la puerta para que los niños subieran, se arrodilló frente a ellos, algo impensable días atrás. «Quiero pedirles perdón por todo, por las veces que grité, por las veces que no los abracé, por hacerles creer que no los amaba». Los niños se miraron con los ojos llenos de lágrimas y se lanzaron a sus brazos. «Siempre supimos que nos amaba, papá». Solo teníamos miedo de decirlo. Celeste presenciaba la escena con los ojos húmedos, como quien ve volver el sol después de una noche interminable. Al entrar en la mansión, el contraste era impresionante. Las paredes, antes frías y silenciosas, parecían respirar. El aire, antes pesado, ahora era liviano. El sonido de los pasos de los niños resonaba por los pasillos y cada risa parecía borrar un poco del pasado. Armando observaba todo en silencio, con un nudo en la garganta. La misma casa que antes fue prisión ahora se convertía en hogar. «Parece que hasta la casa sonríe», comentó Celeste, acomodando las flores que había traído del hospital. Él sonrió también. «Creo que nunca me di cuenta de lo hermosa que era esta casa». «Solo necesitaba vida, señor», respondió ella con suavidad. «Y usted la trajo de vuelta». Esa noche, el ritual cambió. En lugar de cenar en silencio, se sentaron juntos a la mesa. Armando sirvió el arroz. Los niños contaron chistes, Celeste rió. Y la mansión, antes dominada por el eco del dolor, ahora vibraba con voces humanas. Cuando terminaron, Ezequiel preguntó con curiosidad brillante en los ojos: «Papá, ¿podemos rezar antes de dormir?». El hombre vaciló un instante. La petición lo tocó en lo más profundo. Celeste lo observaba en silencio. Entonces, con una sonrisa leve, respondió: «Claro que sí. Esta vez quiero empezar yo». Los niños se animaron, se arrodillaron al borde de la cama, y Armando, con las manos temblorosas, cerró los ojos. «Gracias, Dios, por devolverme lo que destruí». Las palabras salieron simples, pero llenas de verdad. Al terminar,
Miró a Celeste, que sonreía discretamente. «Ahora ya sabe cómo hablar con él», dijo ella. Él asintió emocionado. «Creo que fue él quien habló conmigo primero. Yo solo no quise escuchar». Los gemelos se acurrucaron en los brazos de su padre y Armando los cubrió con la sábana. Permaneció allí unos minutos observándolos dormir. La luz suave del abajur iluminaba sus rostros tranquilos y por un momento sintió que Elena estaba allí, a su lado, sonriendo. «Lo logré, amor», murmuró bajito. «Ellos están bien». En los días que siguieron, la rutina cambió por completo. Armando comenzó a levantarse temprano para preparar el desayuno de los niños, algo que Celeste observaba con orgullo y sorpresa. «¿Quién lo diría, bromeó una mañana. Él rió. «Ni yo sabía que podía hacer pan sin quemarlo». Cada día los lazos se fortalecían. El millonario dejaba el trabajo de lado para llevarlos a la escuela, contaba historias antes de dormir, reía fuerte en el jardín. Los niños, antes temerosos, ahora vivían como debían, libres, seguros y amados. Celeste, por su parte, se había convertido en parte de la familia, y la mirada de Armando hacia ella ya no era la de un patrón, sino la de una gratitud sincera. Una tarde, mientras el sol caía sobre el jardín, Armando se sentó en la terraza y observó a sus hijos jugar. Ezequiel intentaba hacer reír a Gustavo con caras graciosas, y sus carcajadas se mezclaban con el canto de los pájaros. Celeste apareció en la puerta con una bandeja de jugo. «¿Puedo unirme a ustedes?», preguntó. «Por favor», respondió él sonriendo. Se sentaron uno al lado del otro, mirando la escena en silencio. «¿Sabes, Celeste?», dijo él en voz baja. «Pensaba que la fe era cosa de gente débil, pero ahora entiendo que la debilidad era mía». Ella respondió solo con una mirada tranquila. «Dios usa el dolor para enseñar el amor, Señor, y usted aprendió con el corazón». A medida que el sol se ocultaba, la mansión parecía abrazarlos. El viento suave movía las cortinas y el sonido de las risas de los niños llenaba cada rincón como una canción nueva. Armando respiró hondo, sintiendo el aroma del jardín húmedo, el aire fresco, la vida latiendo de nuevo. «Pensé que lo había perdido todo», murmuró, «pero solo perdí lo que no sabía valorar». Celeste asintió con una sonrisa leve y encontró lo que nunca supo que tenía. Él miró a sus hijos, luego a ella. Una familia. Y en ese instante entendió que el verdadero milagro no estaba solo en ver a sus hijos respirar, sino en haber aprendido a respirar con ellos. El sol de la tarde caía suave sobre el jardín, tiñendo el césped con tonos dorados. Una manta a cuadros extendida, frutas, pan fresco y jugo. Y allí, bajo la sombra generosa de un árbol, Armando, Celeste, Ezequiel y Gustavo reían como si el mundo acabara de comenzar de nuevo. El millonario, ahora descalzo y con la mirada serena, observaba a sus hijos jugando con trozos de pan y pétalos de flores. «Hace tiempo que no veía el cielo tan bonito», comentó sonriendo. Celeste respondió con dulzura. «Siempre ha estado ahí, señor, solo que usted aprendió a mirar». Los niños corrieron hacia él y se lanzaron a su regazo. «Papá, ¿prometes que nunca más nos vas a dejar tristes?». Armando los abrazó con fuerza, la voz entrecortada. «Lo prometo, mis hijos. Y prometo algo más, que todos los días vamos a dar gracias por estar juntos». Gustavo levantó la vista al cielo. «Mamá nos está viendo, ¿verdad?». Armando asintió, emocionado. «Sí, y está sonriendo». Celeste se secó discretamente una lágrima mientras el viento suave movía las hojas, como si el mismo cielo confirmara aquellas palabras. El atardecer se volvía más cálido y la paz flotaba sobre aquel pedazo de tierra como una bendición. La risa de los niños se mezclaba con el canto de los pájaros y el corazón de Armando, antes endurecido, ahora latía en sintonía con la vida. Miró a Celeste, luego a sus hijos,
y dijo con la voz llena de gratitud: «Ustedes salvaron mi corazón. Dios nunca nos abandonó. Solo esperó a que yo aprendiera a ver». Celeste sonrió, y en ese instante, el pasado, el miedo y el dolor se disolvieron en el brillo del atardecer. La vida, al fin, había vuelto a comenzar, simple, completa y milagrosa. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El hombre más poderoso de la ciudad vio a su hijo en una silla de ruedas y a una niña tratando de hacerlo levantar el pie. Le pareció cruel, le pareció humillante, y avanzó furioso para detenerla. Pero lo que ocurrió segundos después hizo que todo el parque se detuviera, y lo que aquella niña reveló haría que el hombre que nunca lloraba rompiera en llanto. Habían pasado 3 años desde el accidente. Joaquín tenía solo 5 años cuando el coche, conducido por un padre distraído al teléfono, chocó con el destino. Desde entonces quedó parapléjico. Era un niño lleno de vida, de risas escandalosas y sueños sencillos. Quería correr más rápido que el viento. Ahora el viento lo rebasaba. Las piernas no respondían, los músculos se atrofiaron y el silencio ocupó el lugar donde antes vivía la alegría. Francisco, el padre millonario que compraba todo, descubrió que el dinero no compra perdón, ni movimiento. Probó clínicas, médicos, milagros, pero cuando el último examen dijo irreversible, algo dentro de él se rompió para siempre. Desde entonces, el hombre que dirigía imperios ya no controlaba ni su propio corazón. Su casa se convirtió en un mausoleo moderno, impecable, frío. Joaquín vivía allí como un fantasma de sí mismo, atrapado en la silla de ruedas y en la ausencia de miradas. Francisco evitaba mirarlo, porque cada vez que veía a su hijo veía su propio error. Si hubiera frenado antes, si no hubiera contestado esa llamada, repetía mentalmente como una penitencia diaria. Así padre e hijo coexistían bajo el mismo techo, pero separados por un abismo que el tiempo solo hacía más profundo. Aquel domingo, el parque parecía un intento fallido de normalidad. Francisco empujaba la silla de Joaquín con movimientos duros, sin ternura. El niño observaba a los demás jugando, y por un instante sus ojos brillaron, para apagarse de nuevo. «Vamos hasta aquella banca», dijo el padre con voz seca, sin esperar respuesta. Al llegar, sacó el teléfono del bolsillo. «Necesito atender una llamada rápida. Vuelvo enseguida». Mentira, no había ninguna llamada. Simplemente no soportaba permanecer mucho tiempo frente a aquello que le recordaba su fracaso más doloroso. Joaquín se quedó en silencio, mirando el movimiento del parque. El sol se filtraba entre los árboles, dibujando manchas doradas en el suelo. De pronto, una niña se acercó. Era Laura. Llevaba un balón entre las manos, el rostro curioso y la mirada confiada. Ya se conocían desde hacía un tiempo. «¿Recuerdas lo que prometimos?», preguntó ella con tono suave. Joaquín dudó mirando sus pies inmóviles. «Creo que no va a funcionar, Laura». Ella sonrió, decidida. «Sí funcionará. Solo inténtalo otra vez. Hazlo como te enseñé». Desde lejos, Francisco levantó la vista del celular y se quedó helado. La escena para él era una provocación cruel. Una niña, desconocida, atrevida, animando a su hijo a hacer lo imposible. La sangre le subió a la cabeza. Soltó el teléfono y comenzó a correr, empujando a quien se interpusiera en su camino. «¡Hey! ¿Qué crees que estás haciendo?», gritó, su voz resonando por todo el parque. Los presentes se giraron. Joaquín se encogió. La niña, asustada, dio un paso atrás. «Solo quiero ayudar». Él dijo que quería intentarlo, trató de explicar. Pero Francisco estaba ciego de dolor y rabia. «¿Ayudar?
¿Te estás burlando de él? El aire se volvió pesado. La niña, con lágrimas formándose, sostuvo el balón con fuerza, sin entender por qué aquel hombre gritaba tanto. Joaquín intentó intervenir con voz temblorosa. «Papá, basta». Pero antes de que Francisco pudiera decir algo más, algo lo hizo callar. El pie derecho del niño se movió. Primero un leve temblor, luego un impulso. El balón, tocado por la punta del zapato, rodó lentamente sobre el pasto. Un silencio sepulcral envolvió el parque. Francisco, boquiabierto, sintió que las piernas le fallaban. «Dios mío, pateó», murmuró con la voz entrecortada. El tiempo se detuvo. La niña sonrió, con los ojos brillando entre lágrimas y asombro. Joaquín miraba su propio cuerpo, incrédulo, riendo y llorando al mismo tiempo. Francisco cayó de rodillas, el rostro deshecho. Todo lo que intentó controlar se derrumbó en ese instante. El orgullo, la culpa, el miedo. Lloró como nunca antes había llorado. Estaba ciego. Dios mío, ¿cómo pude rendirme contigo?, repetía, apoyando la frente en la tierra. La niña se acercó, se agachó a su lado y dijo en voz baja: «A veces el amor solo necesita una oportunidad para volver a moverse». Y en ese momento, sin entender cómo, Francisco sintió que algo mucho más grande que un movimiento empezaba a ocurrir. El silencio aún flotaba en el aire cuando Francisco levantó lentamente la mirada. El suelo bajo sus rodillas parecía haber tragado todo el pasado, y de repente, el sonido de las risas, de los paseantes y de los pájaros regresó en oleadas que parecían venir de otro mundo. Joaquín temblaba, el rostro empapado en lágrimas y asombro. La niña, jadeante, sostenía el balón contra el pecho, como si protegiera un secreto. «¿Cómo es posible?», murmuró Francisco, la voz quebrada. Laura respiró hondo. Su mirada, que hasta entonces cargaba inocencia, ahora parecía guardar algo mucho más profundo. La verdad que había estado escondiendo. «Señor, no fue por casualidad», comenzó ella, titubeante, pero firme. «Yo he estado ayudando a Joaquín desde hace un tiempo». Francisco parpadeó confundido, como si no hubiera entendido. «¿Cómo que ayudando?», preguntó, con la voz oscilando entre la incredulidad y la ira contenida. La niña apretó los labios, miró a Joaquín y luego volvió a mirar al hombre arrodillado. «Nos encontrábamos aquí, en el parque, desde hace semanas. Venía con mi mamá, pero luego empecé a venir sola. Hacía los ejercicios que ella me enseñó, pero en forma de juego. Él nunca dejó de intentarlo». Francisco sintió el estómago revolverse. La idea de que su hijo, ese niño callado y apagado, había estado luchando en secreto, sin que él lo supiera, fue como una puñalada. «¿Ejercicios? ¿Tu madre es...?» Se preguntó sin terminar la frase. «Era fisioterapeuta», respondió Laura con sencillez. «Me enseñó algunas cosas y quise probar. Pensé que tal vez su cuerpo solo necesitaba recordar cómo era». Miró a Joaquín y los ojos de ambos se encontraron con una complicidad silenciosa. Jugábamos a patear, a sostener, a intentar movernos. Él sonreía, ¿sabe? Cuando usted no lo veía, él sonreía. Las palabras atravesaron a Francisco como cuchillas. Él, que había tenido a los mejores médicos, los equipos más caros, las promesas más grandiosas, había sido superado por una niña con un balón y fe. «¿Estás diciendo que hiciste lo que ningún especialista logró?», preguntó, tratando de no dejar que la voz se quebrara. «No, señor», respondió Laura bajando la mirada. «Yo solo hice lo que mi corazón me dijo. El que lo hizo fue él, yo solo estuve a su lado». La sencillez de esa respuesta desarmó a Francisco. Se llevó las manos al rostro, respirando con dificultad, como si el aire pesara toneladas. Joaquín observaba a su padre, el pecho acelerado. «Papá, no quería que supieras. Si fallaba otra vez, no quería verte triste», dijo el niño, con voz entrecortada, casi en un susurro. Francisco lo miró con los ojos llenos de lágrimas.
y por primera vez en mucho tiempo vio a su hijo como el niño que aún era, no como el recordatorio vivo de un error. Hijo, tú no me pusiste triste. Fui yo quien dejó de verte. Las palabras salieron como una confesión tardía, y al decirlas, sintió el peso de todos los días que pasó ausente, escondido tras la culpa, creyendo que amar era lo mismo que controlar. Laura, aún cerca, se agachó otra vez junto a Joaquín. Solo quería que él volviera a intentarlo, dijo con la dulzura firme de quien dice la verdad sin pedir permiso. Mi mamá dice que cuando uno cree de verdad, el cuerpo escucha. Creo que hoy el de él escuchó. Francisco permaneció en silencio, incapaz de responder. Cada palabra de la niña resonaba como un espejo que reflejaba su propia ceguera. Él, el hombre que podía comprarlo todo, nunca pensó en ofrecer lo que más faltaba, esperanza. Y fue una niña quien se lo enseñó sin pedir nada a cambio. Las personas alrededor comenzaron a dispersarse, pero para Francisco el mundo seguía detenido en esa escena. Miraba a Laura como quien observa un milagro en forma humana. ¿Cómo una niña tan pequeña puede entender todo esto?, preguntó incrédulo. Laura solo se encogió de hombros, con una media sonrisa en los labios. Creo que hay cosas que no necesitamos entender, solo sentir. El viento movía los rizos de su cabello, y el sol filtrado entre los árboles parecía resaltar el contraste entre ella y el hombre que la observaba, el lujo frente a la sencillez, el control frente a la entrega. Joaquín tomó la mano de su amiga, apretándola con gratitud. Francisco, al verlos, comprendió algo que lo aplastó y liberó al mismo tiempo. Su hijo había encontrado lo que él no fue capaz de ofrecer: amor genuino, paciencia, fe. Y esa revelación lo atravesó con la fuerza suficiente para derrumbar cualquier rastro de arrogancia que aún quedara. Se levantó despacio, miró a Laura y murmuró con voz temblorosa: «Quiero conocer a tu mamá». El camino hasta el barrio donde vivía Laura fue silencioso, pero cargado de una energía casi sagrada. Francisco empujaba la silla de Joaquín con un cuidado que no se veía hacía años. Cada pequeño movimiento parecía un pedido mudo de perdón. La niña caminaba delante, sosteniendo el balón contra el pecho como si fuera un trofeo de fe. Los árboles del parque quedaban atrás, y poco a poco las calles limpias y arboladas dieron paso a callejones estrechos, con casas sencillas, muros descascarados y olor a pan recién horneado. A cada paso, Francisco sentía el suelo bajo sus pies volverse más real, más humano, más distante del mármol frío de su mansión. «Es aquí», dijo Laura, señalando una casa de fachada sencilla, pintada de un azul desgastado por el tiempo. Había flores improvisadas en latas de conserva y una cortina de encaje moviéndose con el viento. Francisco se detuvo frente al portón, dudó un instante. Sentía el corazón acelerado y no entendía por qué. «¿Está en casa?», preguntó, disimulando el nerviosismo con un tono formal. «Sí», respondió Laura sonriendo, «pero no sabe que viene usted». El hombre respiró hondo. El aire parecía más denso, como si cada molécula guardara un secreto esperando ser revelado. La puerta se abrió antes de que Laura pudiera tocar. Una mujer apareció, mirada firme, expresión serena, un delantal manchado de harina. Francisco sintió que el tiempo se detenía. Su rostro le resultaba familiar, intensamente familiar. «¿Genoveva?», murmuró casi sin aire. La mujer lo observó en silencio por unos segundos, el reconocimiento reflejado en sus ojos. «Francisco Andrade», respondió ella, seca, sin emoción. El nombre sonó como una sentencia. Joaquín observaba todo sin entender la tensión invisible que llenaba el ambiente. Laura, sin percibir la gravedad del encuentro, sonrió y anunció: «Mamá, él es el papá de Joaquín, el niño del que te hablé». Francisco dio un paso adelante, aún atónito. «Tú eras la fisioterapeuta que busqué hace 3 años, justo después del accidente», dijo, tratando de leer su expresión. Genoveva asintió cruzando los brazos.
Sí, y rechacé el trabajo. Él tragó saliva. Lo recuerdo, pero nunca entendí por qué. Ella lo observó por un momento y luego respondió con la serenidad de quien ya superó el miedo. Porque usted no buscaba un tratamiento, buscaba control. Y yo no trabajo con quien confunde curar con mandar. Las palabras golpearon a Francisco como un puñetazo, pero esta vez no apartó la mirada. Permaneció inmóvil mirando el suelo mientras una verdad dolorosa se filtraba lentamente dentro de él. La frialdad, la arrogancia, la necesidad de dominar todo y a todos. Eso lo había alejado de Genoveva, y eso mismo había mantenido a su hijo en aquella silla durante 3 largos años. Si hubiera sido un hombre mejor, menos orgulloso, Genoveva podría haber ayudado a Joaquín mucho antes. Sintió el pecho apretarse, la garganta cerrarse y un sabor amargo subirle a la boca. Era el sabor de la culpa, que por fin tenía nombre y rostro. El silencio que siguió fue largo y pesado. Joaquín miraba a su padre, tratando de entender qué ocurría. «Papá, ¿tú conocías a la mamá de Laura?», preguntó curioso. Francisco respiró hondo, la voz quebrada. «Intenté contratarla. Pensé que era la mejor. Pero cuando dijo que no, yo...». No terminó la frase. Genoveva la completó con una calma cortante. «Usted me llamó arrogante. Dijo que estaba rechazando la oportunidad de mi vida». Francisco cerró los ojos. Los recuerdos regresaban como hierro candente. Se veía a sí mismo, con traje caro, hablando alto, convencido de que el mundo se inclinaba ante su dinero. Ahora, frente a ella, apenas podía mantenerse en pie. Laura, sin entender del todo, miraba a uno y otro. «Mamá, él vio a Joaquín patear hoy», se dijo emocionada, intentando romper la tensión. «Lloró, ¿sabías?». Genoveva desvió la mirada hacia el niño y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Sabía que algún día pasaría», dijo, agachándose junto a Joaquín. «Nunca dejaste de intentarlo, ¿verdad?». El niño asintió emocionado. «Laura me ayudó. Me dijo que podía lograrlo, incluso cuando ya no creía». Genoveva pasó la mano por el cabello de su hija y murmuró. Aprendió a ver lo que muchos adultos olvidan mirar. Francisco tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra sobre él. «Debí haberte escuchado, Genoveva», dijo, bajando el tono, con los ojos llenos de lágrimas. «Creí que podía resolver todo solo, que bastaba con pagar lo suficiente, y terminé comprando mi propio vacío». La mujer suspiró y por un momento su expresión se suavizó. «No es el único que se equivoca, Francisco. Solo procure no aprender demasiado tarde». Su voz sonó como perdón y advertencia al mismo tiempo. Joaquín, sin entender toda la complejidad adulta, solo miró a su padre con ternura. Por primera vez, sin miedo. Francisco quiso decir algo, cualquier cosa que aligerara el peso de aquel reencuentro, pero Genoveva simplemente abrió la puerta y dijo: «Entren, ya es hora de la merienda». Y fue allí, en ese gesto sencillo, donde él entendió que el perdón no se pide, se construye. Al cruzar ese umbral, comenzaba un nuevo capítulo. La tarde caía perezosa sobre el pequeño patio de Genoveva, y el aroma de café recién hecho se mezclaba con el sonido de las voces infantiles que venían del pasillo. Francisco estaba sentado a la mesa, con las manos entrelazadas, tratando de disimular el desconcierto de encontrarse en un lugar tan sencillo y al mismo tiempo tan lleno de vida. Las risas de Laura y Joaquín, jugando con el balón, resonaban afuera, y por un instante se dio cuenta de que ese sonido, ligero, espontáneo, era lo que había faltado en su casa durante años. Aquello lo desarmaba. Aún así, dentro de él persistía el instinto de compensar todo con gestos grandiosos, como si el afecto necesitara tener precio. Cuando Genoveva se acercó, secándose las manos en el delantal, Francisco se levantó de golpe, como quien necesita actuar antes de que el valor se le escape. «Genoveva, yo no sé cómo agradecer lo que ha hecho por mi familia», comenzó vacilante,
la voz cargada de emoción y culpa. Si no fuera por su hija, mi hijo aún estaría... No pudo terminar. El silencio habló por él. Quiero ayudarlas, continuó con firmeza. Puedo ofrecerle un trabajo. Tengo contactos, empresas, puedo asegurarles una vida mejor. La mujer lo miraba con calma, sin moverse, como quien espera que el viento pase antes de responder. Señor Francisco, dijo al fin con voz baja pero firme, eso lo hizo mi hija. Yo solo le enseñé amor. Las palabras cayeron entre ellos como una verdad antigua, imposible de discutir. Francisco guardó silencio, con las manos aún extendidas y los ojos humedecidos. Pero quiero retribuir de alguna manera. Puedo hacer una donación, una inversión, abrir un centro de rehabilitación, insistió, sin notar que estaba repitiendo el mismo error que lo había alejado de todo. No se trata de dinero, respondió Genoveva, con una serenidad que volvió a desarmarlo. Se trata de mirar, de ver de verdad, y usted apenas está empezando a hacerlo. Aquellas palabras lo atravesaron como una confesión dolorosa. Desvió la mirada, sintiendo la garganta cerrarse. Por la ventana veía a Joaquín sonriendo, esa misma sonrisa que no veía desde antes del accidente, y se preguntó cuántas veces su hijo habría intentado mostrarle señales de vida que él no quiso ver. He pasado 3 años atrapado en mi propia culpa, murmuró casi para sí. 3 años sin escuchar la risa de mi hijo. Genoveva asintió. Y él pasó el mismo tiempo esperando que usted regresara, no a la casa, a él. Francisco la miró y entendió que aquellas simples palabras tenían más poder que todos los tratamientos que había pagado. Intentó insistir, movido por la urgencia de reparar lo que consideraba irreparable. Por favor, acepte al menos un empleo. El mundo necesita personas como usted. Puedo colocar su nombre en cualquier clínica, en cualquier ciudad. Dígame lo que quiera. Genoveva respiró hondo y respondió, sin cambiar el tono. No quiero ser parte de su remordimiento, Francisco. Quiero que entienda que no todo se compra. Lo que mi hija le dio a su niño fue esperanza. Y la esperanza no tiene precio. La firmeza de su voz quebró el último rastro de arrogancia dentro de él. Francisco bajó la cabeza, derrotado y agradecido al mismo tiempo. Afuera Laura reía mientras Joaquín intentaba, torpemente, dar otra patada al balón. Francisco se acercó a la ventana y los observó. El sol caía sobre ambos, como si el universo los envolviera en un brillo suave, dorado. «Parecen felices», susurró. «Lo están», respondió Genoveva, «porque aún creen en las cosas simples». Él la miró, intentando sonreír. «Olvidé cómo era eso». «Entonces, vuelva a aprender», dijo ella sin ironía. «Pero empiece sin prisa. La prisa es de quienes quieren pagar la cuenta de su propio error». Sus palabras siguieron resonando, incluso después de que el silencio regresara. Francisco, por primera vez en muchos años, no trató de responder, ni de controlar el momento. Solo se quedó allí, inmóvil, observando a su hijo reír. Ese sonido tan lejano, ahora tan vivo. En los ojos de Genoveva había algo que él no veía desde la muerte de su esposa. Compasión sin lástima, firmeza sin dureza. Era como si el destino le hubiera dado una segunda oportunidad, pero bajo nuevas reglas, las de la humildad. Mientras caía la noche, Francisco entendió que la deuda que sentía no era con Genoveva ni con Laura, era con su propio hijo, y en ese instante, silenciosamente, algo dentro de él empezó a moverse. Tal vez no las piernas, pero sí el corazón. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que anunciaba que el hombre que un día se rindió estaba, por fin, intentando levantarse. Los días que siguieron se sentían distintos, aunque nada grandioso hubiera ocurrido. Francisco aún se levantaba temprano, tomaba el mismo café amargo y vestía ropa elegante. Pero algo invisible lo acompañaba desde aquel café con Genoveva, algo que no sabía cómo nombrar, pero que sentía palpitar bajo la piel como una fiebre buena. Por primera vez, comenzó a visitar la casa sencilla con frecuencia.
A veces llevaba frutas, otras solo el silencio y las ganas de escuchar. Joaquín lo acompañaba, sonriendo más en cada visita, como si aquel hogar modesto guardara un tipo de calor que la mansión jamás había sabido ofrecer. Genoveva lo recibía siempre con ese equilibrio entre cordialidad y distancia. «Pase, Francisco», decía, abriendo la puerta con una sonrisa contenida. «Hoy el café está recién hecho». Él, aún poco acostumbrado a las muestras de amabilidad sin segundas intenciones, se sentía desconcertado por la naturalidad del gesto. Laura corría hacia el patio, y Joaquín la seguía en la silla, riendo a carcajadas. El sonido de las risas de ambos atravesaba el aire y golpeaba a Francisco de una manera extraña, como si algo dentro de él empezara a reorganizarse. Por primera vez en años, se permitió simplemente observar sin corregir, sin controlar, sin exigir, solo sentir. Una tarde, mientras los niños pintaban piedras con témpera, Francisco se sentó junto a Genoveva en el pequeño banco del patio. «Ellos se entienden sin hablar», comentó mirando a los dos. «Es el tipo de comunicación que solo existe cuando el corazón aún es ligero», respondió ella. Él sonrió de lado. «No recuerdo cuándo fue que el mío dejó de serlo». Genoveva giró el rostro, seria. «Quizá el día en que empezó a querer controlar lo que no se puede controlar, el amor, el miedo, el dolor. Usted no solo perdió el movimiento de su hijo aquel día, perdió su propia sensibilidad». Francisco guardó silencio, sintiendo cómo cada palabra abría ventanas dentro de él, que habían estado cerradas por años. A partir de ese día, empezó a cambiar, no con discursos ni promesas, sino con pequeños gestos. Un bocadillo preparado en casa, un postre compartido, el cuidado al empujar la silla de Joaquín. La primera vez que Laura lo vio ayudar al niño a subir un pequeño escalón, soltó una risa. «Está aprendiendo, ¿eh?». Francisco le devolvió la sonrisa, sorprendido por la ligereza que sintió. Era como si el perdón no hubiera llegado con palabras, sino con convivencia. Poco a poco, el miedo a fallar cedía espacio a algo más puro, el deseo de estar presente. Y estar presente era todo lo que Joaquín siempre quiso. En una de las visitas, Genoveva notó algo diferente. Francisco estaba sentado en el suelo, riendo con los niños, con los pantalones manchados de pintura y las manos cubiertas de rojo y azul. «Parece otro hombre», dijo ella, apoyada en la puerta, observando a lo lejos. Él levantó la mirada y respondió: «Tal vez estoy reaprendiendo lo que significa vivir. Laura y Joaquín me lo están enseñando sin darse cuenta». Ella sonrió, y por primera vez su mirada se suavizó por completo. «Entonces aprenda despacio. Las mejores cosas no regresan con prisa». Francisco asintió. Dentro de él florecía una nueva quietud. Esa noche, de regreso en la mansión, el silencio ya no era el mismo. El eco frío de los pasillos se había transformado en pausa. Francisco empezó a colocar pequeñas fotos de Joaquín en lugares donde antes había trofeos empresariales. Retiró del despacho los recuerdos del pasado y en su lugar puso dibujos coloridos hechos por Laura y Joaquín. «¿Desea que tire todo esto?», preguntó la ama de llaves confundida. «No», respondió él con una sonrisa discreta. «Déjalo ahí, ahora eso es lo que me da suerte». Ella asintió sin comprender del todo, pero percibiendo que algo profundo había cambiado. Así, el hombre que un día creyó que el amor se medía en resultados, comenzó a entender el valor de los gestos invisibles. Cada risa compartida era un ladrillo nuevo en el puente que reconstruía con su hijo. Cada palabra intercambiada con Genoveva era un recordatorio de que el perdón no se exige, se conquista. El tiempo dejaba de ser enemigo y pasaba a ser aliado. En la mirada de Laura, Francisco no veía solo a la niña que había curado a su hijo, sino a la pequeña que, de algún modo, también lo estaba curando a él. El tiempo pasó como un río tranquilo, llevándose consigo todo lo que antes pesaba demasiado. Francisco, ahora más sereno,
Pasaba las tardes en la casa de Genoveva como quien visita un santuario. Joaquín ya lograba hacer algunos pequeños movimientos con ayuda, y Laura, siempre cerca, celebraba cada avance como si el milagro fuera suyo. Y en cierto modo, lo era. Francisco los observaba jugar en el patio, sintiendo su corazón calentarse con una ternura que había olvidado que existía. Con cada sonrisa de su hijo, algo dentro de él se reconstruía, ladrillo a ladrillo. Ya no existía el hombre de antes. Ahora había alguien nuevo, más ligero, más humano. Una tarde, el sol entraba por las ventanas dorando las paredes y las plantas. Francisco, con camisa sencilla y las mangas dobladas, servía café mientras Genoveva doblaba una toalla. Entonces él dijo, con una calma inédita: «He estado pensando, no quiero que esto se quede solo entre nosotros». Ella levantó la mirada, curiosa. «¿Qué quiere decir con eso?» Él respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Quiero abrir un centro de rehabilitación, un lugar gratuito para niños como Joaquín. Puedo financiarlo todo. Quiero hacerlo no como empresario, sino como padre». Las palabras salieron temblorosas, pero sinceras. Era el primer proyecto nacido del corazón, no del ego. Genoveva lo observó en silencio por unos segundos, tratando de descifrar si ese hombre hablaba por culpa o por amor. «Francisco, lo que está proponiendo es hermoso, pero también peligroso». Él frunció el ceño, confundido. «¿Peligroso?» Ella asintió. «Porque es fácil hacer el bien cuando uno aún se siente en deuda. Lo difícil es continuar cuando el dolor se ha ido. Necesito estar segura de que no está intentando comprar redención». Él la miró con sinceridad. «No quiero pagar nada. Quiero devolver. Encontré un propósito y no quiero perderlo». Las palabras esta vez salieron con la fuerza de quien realmente había entendido el valor de lo que recibió. Genoveva apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose un poco hacia adelante. «Entonces demuéstrelo. Haga que esto se trate de dignidad, no de poder. Si van a hacerlo, hágalo por ellos, por los niños, no por mí, ni por su hijo, ni para sentirse mejor». Francisco sintió el peso de sus palabras, pero también el desafío que contenían. «Acepto», respondió. «Esta vez quiero hacerlo bien. Quiero construir algo que nunca supe tener dentro de mi propia casa: esperanza». Genoveva lo miró por un instante, y una sonrisa discreta se dibujó en su rostro. «Si es sincero, funcionará». La diferencia entre caridad y compasión está en el alma de quien la ofrece. Esa noche, Francisco no pudo dormir. Caminó por la mansión silenciosa, mirando las paredes blancas y los cuadros caros, y comprendió cuánto de ese lujo carecía de vida. Recordó las risas de Laura, el olor del pan de Genoveva, la mirada de Joaquín cuando movió el pie por primera vez. Todo lo que importaba estaba fuera de esas paredes. «Dignidad», repitió en voz baja, como un mantra. Esa era la palabra que había faltado en su vida. Entendió que el verdadero milagro no había sido el movimiento de las piernas de su hijo, sino el movimiento de su propio corazón, algo que ninguna fortuna había podido comprar. Días después, apareció en casa de Genoveva con una carpeta en las manos. Dentro había planos arquitectónicos, anotaciones, presupuestos y un nombre escrito en la parte superior: Proyecto Pasos de Esperanza. Al verlo, Genoveva guardó silencio. «Pensé mucho en lo que dijiste», explicó Francisco abriendo los papeles sobre la mesa. «No quiero que sea una obra mía, quiero que sea nuestra, quiero que tú estés al frente, que tengas autonomía, voz, elección. Yo solo quiero ayudar». La mujer recorrió los documentos con la mirada y luego lo observó con una mezcla de sorpresa y respeto. «Usted realmente está cambiando», murmuró. «Ya no es el mismo hombre que un día me llamó arrogante». Francisco sonrió con humildad. «Creo que me tomó demasiado tiempo entender que las personas no se inclinan ante el dinero, se inclinan ante la verdad». Genoveva asintió, con los ojos humedecidos. «Y usted finalmente está aprendiendo a hablar con ella. Afuera,
Laura y Joaquín reían, intentando hacer que la pelota siguiera la dirección correcta. El sonido de sus risas parecía música, un himno al renacimiento. Genoveva suspiró, mirando el cielo rojizo del atardecer. «Entonces hagámoslo, Francisco. Pero recuerde, los milagros solo florecen donde hay humildad». Él la miró y respondió con una sonrisa serena. «Entonces allí quiero plantar el próximo». Y así, el hombre que un día vivió para mandar, decidió, por primera vez, aprender a servir. Los meses siguientes fueron un torbellino silencioso de movimiento, fe y transformación. Francisco, que antes vivía para los números y los reportes, ahora dedicaba sus mañanas a reunirse con arquitectos, médicos voluntarios y antiguos amigos que, sorprendidos, lo veían hablar con brillo en los ojos. Había vendido parte de sus bienes, algo impensable un año atrás, para dar inicio al proyecto. No como un gesto de vanidad, sino de liberación. Cada firma, cada llamada que colgaba, cada decisión que tomaba, era un acto de renuncia al hombre que había sido. Y en el lugar de la arrogancia, nacía un propósito. Genoveva lo acompañaba de cerca, aunque mantenía su carácter reservado, casi desconfiado. Sabía que el cambio verdadero no se demuestra con palabras, sino con constancia. Aún así, no podía ocultar el orgullo discreto que sentía al verlo entregado a aquel sueño. ¿De verdad está dispuesto a cambiar el traje por una libreta de notas? Lo provocó un día, medio en broma. Francisco sonrió, empapado de sudor bajo el sol del terreno en construcción. «Si es para ver a un niño volver a caminar, cambio lo que sea necesario». Ella apartó la mirada, tratando de ocultar la emoción. En esa respuesta vio algo raro, verdad. Llegó el día de la inauguración. El centro, llamado Pasos de Esperanza, se levantaba en un terreno amplio, rodeado de árboles y con ventanas por donde entraba el sol. En las paredes, pinturas coloridas hechas por niños de la comunidad llenaban cada rincón de alegría. En la entrada, un mural mostraba dos fotos lado a lado. Laura sosteniendo el balón y Joaquín sonriendo, el antes y el después de un milagro. «Ellos son la prueba de que lo imposible solo necesita a alguien que crea», decía la placa debajo. Francisco, con las manos sudorosas y los ojos humedecidos, lo observaba todo con el alma liviana de quien por fin aprendió a respirar. Cuando el portón se abrió, familias de todas partes comenzaron a entrar. Niños en sillas de ruedas, madres emocionadas, profesionales de la salud ofreciendo su tiempo y su conocimiento. Genoveva, ahora directora del proyecto, caminaba con paso firme, saludando a cada uno. Francisco la observaba desde lejos, sintiéndose pequeño ante la grandeza que ella representaba. Laura y Joaquín corrían, ella empujando, él riendo, tropezando, insistiendo. «¡Mira, papá!», gritó el niño, levantando las muletas y dando 3 pasos firmes. Francisco se llevó las manos al rostro, llorando sin contenerse. «Lo lograste, hijo». «No, papá», respondió Joaquín entre risas. «Lo logramos». Las cámaras de un canal local captaron el momento, y la imagen pronto se difundió. En poco tiempo, el proyecto se volvió noticia. «Millonario transforma la culpa en esperanza», decían los titulares. Pero quienes lo conocían de verdad sabían, no era culpa, era fe. Francisco evitaba los reflectores y dejaba que Genoveva y Laura fueran el rostro del proyecto. Cuando los periodistas insistían en entrevistarlo, él solo decía: «Lo único que hice fue escuchar a una niña». Y esa frase, repetida una y otra vez, se convirtió en el lema no oficial del centro. En las semanas siguientes, Pasos de Esperanza creció. Nuevos voluntarios se unieron, médicos ofrecieron su trabajo sin cobrar, y las donaciones llegaban de todas partes. Francisco, que antes vivía rodeado de cifras, ahora solo contaba historias. «Ella caminó hoy», decía una madre por teléfono. «Él movió los dedos por primera vez», contaba otra. Cada relato era una semilla que germinaba dentro de él,
alimentando la certeza de que el amor, cuando se multiplica, no se agota, se expande. Genoveva observaba todo con admiración silenciosa y por primera vez se permitió llamarlo amigo. Al final de una tarde, cuando el centro ya estaba vacío, Francisco se quedó solo en el patio. El sol se despedía detrás de los muros, tiñendo el suelo de dorado. Se sentó en una banca de madera, miró las ventanas abiertas y pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que de algún modo el destino le había devuelto. En el reflejo del vidrio vio al hombre que fue y detrás de él al hombre que ahora era. «Gracias, Laura», susurró. «Salvaste a dos». Afuera, el viento movía la bandera con el nombre del proyecto, y por un instante pareció susurrarle de vuelta: «Sigue». Francisco se levantó, miró hacia el horizonte y sonrió. El centro ya no era un proyecto, era un símbolo, un recordatorio de que los milagros más profundos nacen de aquello que el orgullo no puede comprender, la pureza de un niño y el arrepentimiento de un corazón dispuesto a cambiar. Y sin darse cuenta, el hombre que antes mandaba ahora seguía, guiado por un amor que no necesitaba ser comprado, solo vivido. El parque parecía respirar junto a ellos, el mismo lugar donde un día el miedo gritó. Ahora recibía risas, pasos y abrazos. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del gran árbol que había sido testigo de todo. Francisco caminaba despacio, al lado de Joaquín, ahora con muletas, su cuerpo aún aprendiendo a confiar en sus propias piernas. Genoveva lo seguía un poco detrás, con Laura saltando a su lado, sosteniendo una pequeña cinta blanca que se enredaba entre sus dedos. El sol se filtraba entre las ramas, creando manchas doradas sobre el suelo. Era el mismo escenario, pero nada más era igual. En el centro del césped, una pequeña placa de bronce reflejaba la luz de la mañana. Francisco se arrodilló frente a ella, respirando hondo. La emoción lo detenía, como si cada latido del corazón fuera un recordatorio de todo lo vivido. Pasó los dedos por el texto y leyó en voz baja: «A veces el mayor milagro no es volver a caminar, es aprender a sentir». Su voz se quebró al final y bajó la cabeza. Joaquín se acercó, dando pasos vacilantes, y puso la mano en el hombro de su padre. «Papá, ¿recuerdas cuando pensaba que nunca volvería a jugar?». Francisco lo miró, con los ojos humedecidos. «Lo recuerdo, hijo. ¿Y recuerdas cuando yo creía que ya no sabía amar?». Joaquín sonrió, con la inocencia intacta. «Pero aprendimos juntos». Laura, que observaba en silencio, se acercó y extendió la cinta blanca hacia él. «Tome, señor Francisco, es para amarrar en el árbol. Lo hacemos cuando queremos dar las gracias». Él sostuvo la cinta con las manos temblorosas. «¿Y por qué debería agradecer primero, niña?», preguntó tratando de ocultar el llanto con una sonrisa. «Por la segunda oportunidad», respondió ella sin dudar. «Por la suya y por la de él». Francisco miró a Joaquín y luego a Genoveva, y en ese instante todo pareció tener sentido. Genoveva se acercó, apoyando una de sus manos en el tronco del árbol. «¿Recuerda este lugar?», dijo mirándolo. «Aquí fue donde usted creyó que el mundo había terminado». Francisco asintió tragando saliva, y fue aquí donde descubrí que apenas comenzaba. Ella sonrió con ternura. «Así es la vida. A veces hay que caer para descubrir dónde debemos levantarnos». Laura miró a su madre y añadió riendo: «Y a veces se necesita una pelota para que ocurra un milagro». Todos rieron, incluso Francisco, que se secó las lágrimas y respondió: «Creo que esa pelota debería estar en un museo». La risa que siguió no era de fiesta, sino de alivio, de quienes ya habían llorado bastante y ahora conocían el sabor de la paz. Joaquín miró a la madre de Laura y dijo: «Tía Genoveva, ¿puedo seguir viniendo aquí con Laura? Quiero que nunca dejemos de jugar». Ella se agachó mirándolo a los ojos. «Claro que sí, mi amor. Este parque ahora es de ustedes. Es el lugar donde la fe cobró forma». Francisco se acercó emocionado.
y donde un hombre aprendió lo que es la humildad, añadió. El silencio volvió un instante, de ese tipo de silencio hermoso que no pesa. Francisco ató la cinta blanca en una rama del árbol, con las manos firmes. Joaquín apoyó la cabeza en su hombro y Laura se recargó en su madre. El viento sopló más fuerte y las cintas colgadas danzaron en el aire reflejando la luz del sol. «Miren», dijo Genoveva en voz baja, «parece que hasta el viento quiso participar». Francisco sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Es porque él también lo vio todo, desde el principio. Se quedaron allí un rato sin prisa. Laura corrió hacia la pelota, la misma de meses atrás, y la colocó a los pies de Joaquín. «¿Quieres intentarlo otra vez?», preguntó. Él respiró hondo, acomodó las muletas y sonrió. «Claro que sí, pero esta vez la pateamos juntos». Y los dos tocaron la pelota al mismo tiempo. Rodó por el césped, lenta, segura, hasta detenerse bajo la sombra del árbol. Francisco observó, con el corazón lleno, y dijo: «Eso es. Ahora sí el milagro está completo». El sol, el viento y las risas se mezclaron en un cuadro que el tiempo jamás borraría. Allí, en el mismo lugar donde un hombre se perdió, nacía un legado, no de riqueza, sino de amor. Y mientras se alejaban del parque, tomados de la mano, Francisco miró hacia atrás y susurró casi al viento: «Gracias, Dios, por haberme enviado a una niña para enseñarme a ser humano otra vez». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.